se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. El respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos, en forma abierta y convocante, desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder, en síntesis para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga, como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que completemos los cambios necesarios, para afrontar un país en serio, un país normal, con esperanza, con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Se murió por... ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Bueno, estamos en vivo, estos Médicos por Naturaleza, y hoy vamos a tocar un tema muy importante que en general no es tema de debate en nuestra sociedad, porque cuando nos enfrentamos a un caso extremo, cuando nos pasa bien de cerca, tomamos conciencia de lo importante que es hablar sobre ciertas cosas. El tema son los cuidados paliativos, pero ¿por qué llegamos a los cuidados paliativos? ¿Qué significa? ¿Significa acompañar a morir? ¿Significa tener el derecho de elegir cómo uno quiere morir? ¿Significa ponerle un freno a la comunidad médica cuando decimos hasta acá llegué? No quiero extender mi vida artificialmente de esta manera porque no tiene ningún sentido. En general, cuando se nos plantea algo de este tipo, pasa a ser como una decisión ética o moral. Y me da la sensación, humildemente, que esto nada tiene que ver ni con la ética ni con la moral, sino tiene que ver con la propia elección y con el respeto por la decisión del otro. Por eso es interesante que hoy hablemos de cuidados paliativos, de lo que significan y por qué existen. ¿Cuál es la finalidad de estos cuidados paliativos? ¿Cómo le va, Robert? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, los teléfonos para todos. Bueno, 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para quienes llaman desde el interior. Hoy más que nunca les pido que nos llamen, porque seguramente sus sugerencias, sus opiniones nos van a servir para enriquecer el programa de hoy, para generar justamente un tema de debate en el buen sentido de la palabra, para saber de qué se trata cuando hablamos de cuidados paliativos. Mail para todos. Médicos@tvpublica.com.ar. ¿Y nuestro Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, y esto es un pequeño avance de lo que vamos a desarrollar en un minuto nada más. Vamos a hablar de la muerte digna o eutanasia, un tema que hace años no existía. Antes de los años 70 prácticamente ni se conversaba de esto. Pero cuando irrumpió la tecnología en las salas de terapia intensiva, cuando tuvimos respiradores, cuando tuvimos métodos para elevar la presión de los pacientes, cuando tuvimos toda una serie de elementos farmacológicos y técnicos para mantener vivo a un cuerpo donde su sistema nervioso no lo podía sustentar, empezamos a crear toda una serie de situaciones conflictivas de pacientes que los manteníamos vivos, pero no podían hacerse cargo de su cuerpo. Y el punto es hasta dónde tenemos que llegar con esto. Los cuidados paliativos plantean un cambio de paradigma para los progresos científicos y tecnológicos, que es cuidar siempre a los niños y su familia, más allá de que no se puedan curar. Y esto me parece que implica un cuidado de todo el equipo de salud, un cambio en la forma de ver la salud y también la enfermedad.
Bueno, son los dos puntapiés iniciales de tema de conversación en un ratito nada más, ambos dos muy interesantes, el cuidado del paciente y también de la familia, ¿qué pasa con aquellos que no se pueden curar o que tienen enfermedades supuestamente incurables, pero que necesitan de una asistencia, de un acompañamiento necesario para atravesar ese momento? Tenemos otra información que compartimos con la doctora Casi. Andrea, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Dolores, muy buenos días a todos. Bueno, hoy es una muy buena noticia y en realidad tiene que ver con el resultado de un trabajo que se hizo multicéntrico, significa que se hizo en 26 países, nuestro país participó y tiene que ver con haber descubierto una molécula que logra beneficios y una sobrevida de más del 30% en aquellos pacientes que padecen cáncer de próstata metastásico. Hasta ahora era una condición de salud en la que no se le podía dar mucha solución porque generalmente eran cuadros muy avanzados con resistencia a los tratamientos hormonales y de quimioterapia habituales. Recordemos que el cáncer de próstata es una patología muy común en el hombre, está dentro de las 3 causas de muertes oncológicas y que si realmente se hace un diagnóstico precoz es curable. Recordemos simplemente que a partir de los 45 o 50 años el paciente varón debería concurrir a un médico clínico y al urólogo para hacerse la batería de estudios, y esto es importante, la batería, porque consiste en hacer imágenes, el tacto rectal y medir una sustancia en sangre para ver las condiciones en la salud de su próstata. Gracias, Andrea. Hablamos hoy de cuidados paliativos, hablamos de muerte digna. ¿Qué significa una muerte digna? ¿Cuáles son las instancias previas a lo que sería una muerte digna? El coma, el estado vegetativo, estos artefactos tecnológicos que hoy permiten mantener a una persona biológicamente con vida, pero que obviamente de vida tiene poco porque no puede intercambiar con sus seres queridos, porque está tirado en una cama hace meses, porque lo único que tiene es un signo vital. En fin, fuimos a consultar justamente con el doctor Alejandro Anderson, que es director del Instituto de Neurología de Buenos Aires, y él nos habla sobre este tema. Cuando nosotros tenemos un paciente en coma, nos referimos a un paciente que no tiene la capacidad de despertarse. Le podemos hablar, le podemos provocar un estímulo sensitivo e incluso le podemos provocar un estímulo doloroso y ese paciente no se va a despertar. Ergo, ese paciente está en coma. Ahora, el paciente en coma puede salir. ¿Por qué? Porque para que se encienda la corteza cerebral, necesitamos que el tronco cerebral mande un impulso, mande circuitos de neuronas que llaman SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, y despierte la corteza cerebral. Y uno sale del coma perfectamente. Es como cuando nos despertamos a la mañana. Los circuitos son muy parecidos. Cuando nosotros tenemos un paciente cuyo electroencefalograma es plano, que cuando lo revisamos obviamente está en coma y no tiene ningún reflejo, no tiene reflejos en los ojos, no tiene ni siquiera reflejos cardiovasculares, le hacemos un test y inyectamos, digamos, un medio de contraste o usamos el sistema Doppler para ver si hay circulación, si hay un sistema circulatorio dentro de su cerebro y vemos que no está. Nosotros estamos ante un coma irreversible, estamos ante la muerte cerebral y por eso es que los países aceptan que este tipo de pacientes, según la legislación, a veces con el consentimiento de la familia, donen sus órganos, sus riñones, su corazón o sus córneas a personas que las están vivas, que las están esperando. El problema tiene que ver con el paciente que tiene una lesión no tan importante, pero donde el tronco cerebral no alcanza a despertar y a encender la corteza cerebral, pero sí el tronco cerebral alcanza a seguir con las actividades vegetativas. Mantiene más o menos la parte circulatoria, la tensión arterial, la función digestiva. El paciente está en parte vivo, pero no tiene actividad intelectual y no tiene ninguna conexión con el medio. Eso se llama estado vegetativo, que cuando cumple un plazo, según si es por traumatismo o si es por accidente cerebrovascular, de 3 meses o de 1 año y no cambió, se denomina estado vegetativo persistente y se sabe que es irreversible. Esos sí son pacientes realmente crónicos y son los que motivan la mayor parte de los conflictos
que muchas veces saltan a los medios de comunicación, gráficos o televisivos, y sobre los que, bueno, en fin, la gente opina, porque tiene que ver mucho con la cosmovisión que uno tiene de la vida y del mundo. Bueno, y es muy interesante. Yo al principio del programa rescataba esto que en general se habla, como tal cual decía el doctor, en casos representativos que se dan a conocer a través de los medios, o porque afecta a alguna persona que es de público conocimiento, y esto genera o despierta el debate. Y sin ánimo de meternos en lo particular y en la decisión personal de cada familia, de cada persona, nos parece que es muy importante hablar sobre esta instancia. Y les quiero contar una infidencia antes de preguntarle al doctor Berman determinadas pautas de funcionamiento. Nunca estuvieron ellos tan callados escuchando una nota, porque creo que de verdad a la comunidad médica en general, que está tan conectada con la vida y la muerte, le genera esto mucho conflicto. El saber dónde es el límite, dónde parar, dónde los recursos científicos nos permiten prolongar una vida con una calidad de vida que no existe. O sí, o esta desesperación que seguramente ustedes ahora me van a transmitir por parte de los familiares que dicen, no importa, al costo que sea, necesito saber que está vivo. Hay una situación realmente muy, pero muy delicada. Y hay instancias que vamos a hablar con Guido, que es esto de no resucitar, que nosotros estamos acostumbrados a verlos en las películas norteamericanas, esto de se firma el consentimiento de no resucitación o no reanimación. Exactamente. Y es interesante esto porque siempre hay como un agujero negro de ¿me escuchará, no me escuchará, estará vivo, no estará vivo? Y hay como una parte que no podemos saber. De hecho, la tecnología ha permitido evaluar mucho a estos pacientes más allá de lo que se podía hacer antes. Entonces ahora se pueden hacer algunas intervenciones para saber si el cerebro está o no respondiendo. Pero hay un agujero que todavía no lo podemos saber. El tema con la no resucitación es algo que varía mucho en cada país y depende de las cosas éticas de cada país. De hecho, en Argentina no hay una legislación que diga uno puede firmar un certificado legal que diga no lo reanimen si pasa algo. Lo que sí hay es un consentimiento con la familia que surge del vínculo médico con la familia. Perfecto. Y de la percepción de la familia de sus necesidades. Porque como vos dijiste, hay familias que dicen no, esto yo quiero que siga, hagan todo, hagan todo, hagan todo. Y hay familias que perciben, no, como va a hablar André, no nos encarnicemos más, no vayamos más allá porque hay un sufrimiento y hay una no recuperación. Es la conciencia del dolor, es la conciencia de que el otro en esas circunstancias no quiere más. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil porque dentro de la misma familia hay conflicto en eso. Claro, entonces, establecer ese límite. Establecer ese límite. Lo que sí sabemos es muchas veces los médicos que hay claramente por la experiencia, situaciones en que el paciente no va a salir, porque hay situaciones médicas en que uno sabe que la mortalidad es altísima, altísima. O sea, ¿esto es absoluto? No. Esto también me parece que es un debate interesante. Te voy a contar una infancia personal. A ver. Mi papá falleció hace ya 6 años. Sí. Cuando mi papá ingresó al hospital, que ingresó en paro cardíaco, sí, por el tipo de enfermedad que tenía, sus chances de salir vivo eran menos del 1%. Sí. Salió vivo. Con lo cual, uno no puede decir, ¿se entiende lo que...? O sea, sí, uno no puede... Te complicaste más la vida, es que nosotros también nos complicamos, porque en ese momento no sabíamos qué hacer tampoco. Y finalmente se hizo porque había ciertas variables que decían, ojo, esta persona tiene chances todavía. Y hay atisbos que uno dice, mira, viene bien, viene mal, sube... Pero lo que pasa es que como no hay esto, y la ley dice Argentina, voy a leer dice... respetar la voluntad del paciente en cuanto a la negativa a tratamiento de internación, salvo inconsciencia, alienación, lesión grave, suicidio, delitos. Por lo tanto, el tema de inconsciencia está contemplado como salvo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene el consentimiento con la familia, que es muy importante. Y de hecho también lo hemos hecho con mi abuela, que estaba muy mal, y fuimos con mi tío y dijimos, ¿sabes qué? Le dijimos a la médica,
si pasa algo, no la reanimes porque ya... Bueno, y acá vamos a conectar con el tema de Andrea porque hablamos de el ir más allá, ¿no? Y cuándo es más allá para unos y cuándo no es, y cuándo los recursos son suficientes y cuándo no lo son. Es un tema realmente donde la relación médico-paciente o médico-familia tiene que ser muy importante. Mucho peso. Exacto. En realidad vamos a definir lo que es el encarnizamiento o lo que sería, digamos, una actitud desproporcionada en relación, y digamos, la definición contempla a una actitud médica, ¿no es cierto? Un comportamiento médico, que es cuando en realidad se agotan o se utilizan recursos a sabiendas de que no va a haber ningún beneficio y que hay un costo alto y una perjudicación, digamos, si algo que perjudica o que trae un sufrimiento. Esto a sabiendas que vos acotás, claro. ¿Es a sabiendas? ¿Ustedes saben que se extienden estos recursos? Bueno, muchas de las veces, digamos, a ver, esto es el tema, nada es absoluto en lo moral, digamos, en lo ético, y también convengamos que la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, precisamente este es el problema, y el problema radica en la palabra razonable, o en la palabra que es proporcional o que es desproporcional. Perfecto. Digamos, en realidad siempre para tratar de poder acotar la chance de poder definir algo, uno entiende que es algo desproporcional cuando el costo es muy alto versus el beneficio que se obtiene. Pero convengamos que hay una cuota de dinamismo en la situación en donde va a depender del médico con el paciente y con la relación médico-paciente que se tenga y de la situación toda. Realmente no hay unas pautas universales, eso es lo que cuesta cuando tratamos estos temas y uno trata de encuadrarlo dentro de la legalidad. En todo lo que es la actitud moral, que está bien, que está mal, que es desproporcionado, no es algo que podamos extenderlo a la universidad, digamos, a la universidad. Claro, ahora, también creo yo que hace algunos años, como se ha incorporado este concepto de los cuidados paliativos y se lo tiene en cuenta en los hospitales públicos, la posibilidad de acompañar a un paciente en una muerte digna pasó a ser una opción. Antes no lo era, porque era tomar una decisión absolutamente descarnada. Este es un derecho del enfermo, claro, no es un lujo ya. Este es un derecho que todos los enfermos en fase terminal, que ya la medicina no puede curar, merece tener su acompañamiento del servicio de cuidados paliativos. Ahora me parece importante una cosita. Cuando hablamos de muerte digna, hay que ver lo que implica eso y que tiene que ver, digamos, con la calidad en cómo se muere. Acá hay un concepto muy importante que me encantaría debatirlo, traerlo para que lo pensemos. El problema radica en que se ve a la muerte como algo que hay que superar. En lo que es a la formación y a la convicción del médico es como que esto hay que superarlo, esto hay que enfrentarlo. De hecho, muchas veces alrededor de todas estas situaciones manejamos como palabras bélicas, digamos. Es una batalla que implica a alguien que gana, a alguien que pierde, hay que enfrentar a alguien. Y en realidad hay que entender que la muerte es parte de la vida, es la parte final de la vida y hay que acompañarla y aceptarla, no enfrentarla para superarla. Y que esto no tiene que ver con que es, digamos, con la cantidad, sino con la calidad. Bueno, esto es particular. Cada uno de ustedes en casa estará teniendo una opinión distinta seguramente. Nosotros sentimos de manera distinta respecto a este tema, también seguramente. Vamos a seguir hablando sobre los recursos médicos, sobre los límites y obviamente sobre el aspecto psicológico de lo que Valeria acotaba, que es muy importante. Que esto sea considerado un derecho y no un privilegio de pocos y no una decisión que puede estar al alcance de unos pocos que tienen la suerte de tener una empatía con su familia que acompaña este proceso. Este derecho lo tenemos absolutamente todos. Recuerden que si nos quieren llamar lo pueden hacer, si llaman desde el interior marcando el 011 previamente, 4535-0705 o 4535-0706. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que según el artículo 3 de la ley 19.279, si posees una discapacidad, tenés derecho a adquirir un automotor nacional sin pagar IVA o importado al valor de su país de origen, sin pagar impuestos? ¿Lo sabías? Bueno, conoce tus derechos.
gran escenario que se llama vida. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. La presenta Personal Fest 2011, con todo lo que una fiesta tiene que tener. Comprá un personal Motorola DeFi y llévate de regalo 2 entradas para el Personal Fest. 4 y 5 de noviembre, Club Geva San Martín. Personal, cada persona es un mundo. Feliz fin del mundo. Axe 2012, el último Axe. Tal vez te veas original de Sunchales con Che. Capital de la leche. Sí. Un Midachi. Sí. Lo presentamos. ¿Pensaste en escribir las memorias, toda la historia de Midachi o no? qué El miedo. sistema no? Yo tengo un capítulo, Y está prohibido. mira, Casualmente un que hablamos de la bailarina. Las giras están prohibidas. Este jueves vamos a Santa Fe de la Veracruz. En la capital de la provincia para conocer a su gente. Con Lalo Mir y Carla Conte, vos también podés decir Vivo en Argentina. Por la TV Pública Digital. 60 años abriendo camino. ¿Mal aliento? Sí. ¿Cuántas horas tenés sin lavarte la boca? No sé, 10, 12. ¿Necesitas esto? Ah, Colgate Plax. No, es el nuevo Colgate Plax. Te protege hasta 12 horas, dándote una sensación increíblemente fresca. ¡Wow! 12 horas. 12 horas. Nos tenemos que ir. Vamos. Nuevo Colgate Plax, aliento fresco y 12 horas de protección. Colgate, recomendada por odontólogos. Beber agua para mí es lo mejor, máximo cuando haces gimnasia es como que la necesitas y bueno, el cuerpo te lo pide, no ninguna gaseosa. O sea, bueno, ya es una costumbre de beber agua, es muy sano. Bueno, hay varios conceptos que aparecen cuando hablamos de cuidados paliativos. La muerte digna, la eutanasia, estos acuerdos que se realizan entre familiares y médicos para no extender más el sufrimiento de una persona, de alguien que nosotros amamos. Cuando se toma la decisión de desinternar a ese paciente y llevarlo a su casa, porque se prefiere que pase sus últimas horas o sus últimos días o sus últimos momentos acompañados y en un ambiente que les resulte amigable y no en un hospital, en una cama donde sinceramente los recursos son muy limitados. Fuimos a consultar a la doctora Ruth Kiman, que es jefa del equipo de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Posadas. ¿Existen los cuidados paliativos en los niños? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cuándo se toma la decisión de que llegamos a la instancia en que este niño y esta familia requiere de cuidados paliativos? ¿Qué significan los cuidados paliativos en los niños? En realidad los cuidados paliativos se inician en Inglaterra para ofrecer cuidados para aquellas enfermedades que no iban a tener posibilidades
de curación con el modelo oncológico. Y de alguna manera, por eso los cuidados paliativos están muy relacionados al tema de la terminalidad, si uno considera sus inicios y ese periodo de la vida. El tema de los avances científicos y lo que significa que hay muchos chicos que antes iban quizás a fallecer por sus condiciones, hoy se convierten en condiciones crónicas. Podemos pensar en el modelo de HIV-Sida, chicos con enfermedad fibroquística, chicos con enfermedades neurológicas, neuromusculares, que van a vivir durante largos periodos y en realidad, a diferencia del modelo adulto, solo el 30% de los modelos de enfermedades a los cuales nosotros vamos a asistir tienen que ver quizás con el modelo de cáncer que se ve más frecuentemente en el modelo de adultos. Los cuidados paliativos se vienen desarrollando en la Argentina desde mediados de los años 80. En este momento en la Argentina existen aproximadamente entre 11 y 13 equipos de cuidados paliativos pediátricos y más de 80 equipos de cuidados paliativos de adultos. Principalmente la mayoría de los equipos de cuidados paliativos pediátricos se desarrollan en hospitales públicos, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Neuquén, en Tucumán, en Córdoba. Hay equipos también en Paraná, en Mendoza. Y realmente para nosotros, y trabajando en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría, donde también hay un grupo de trabajo de cuidados paliativos, el ideal sería que hubiera en cada hospital pediátrico algún grupo de referencia, pero principalmente lo que nos interesa es que esta filosofía de los cuidados paliativos, que tiene que ver con el cuidado, con el control de síntomas en aquellos niños que quizás estén en condiciones también difíciles en sus hogares, puedan ser tratados por los médicos, digamos, de atención primaria, en el primer nivel de atención. A ver, ¿existe una contraindicación entre los cuidados paliativos y el tratamiento médico de un paciente, de un niñito? Yo te hago esta pregunta porque imaginaba yo cuando escuchaba a la doctora... ¿O contradicción? Contraindicación, digo yo. Escuchaba a la doctora y decía, para una mamá o un papá, tomar la decisión de iniciar, de acompañar los síntomas, de acompañar y de aliviar el dolor, que esto será tema de Sergio ahora, ¿tiene que ver con dejar de tratar a ese paciente? Con fines curativos. Con fines curativos. Por eso digo, digamos, acá hay un tema que me parece que es el nudo de la cuestión. Uno trata, pero otras cosas. Lo que tenemos que ver primero es cuál es el objetivo de la medicina en esto, ¿no? Si el objetivo es curar o el objetivo es otro. Gian Antonio, que fue un prócer de la pediatría, lo que decía, entre otras cosas, es curar si es posible y si no, acompañar, ¿no? Y cuando nosotros cursamos psicología, creo que fue el segundo año, nos decían que curar era acompañar con amor. En ese momento yo de ahí dije, ¿qué hago acá? No tiene nada que ver con... Y son cosas que uno va aprendiendo después con los años. Sí, es real. Con la práctica, claro, con la vida real. Claro, es real. Uno acompaña al paciente si lo puede curar mejor y si no, lo acompaña a que tenga una vida lo más digna posible. Yo planteaba este nudo, perdóname, porque me parece que debe ser muy difícil, y acá sí la podemos incluir a Valeria también, para una mamá o un papá, cuando le vienen a plantear este proceso de, bueno, vamos a iniciar un proceso de cuidados paliativos para acompañar la sintomatología de este paciente que entendemos no tiene cura, pero queremos aliviar su dolor y acompañar, tal cual decías vos, con amor. Claro. Es como las sensaciones, ¿estamos soltando la mano? ¿No estamos soltando la mano? No, es que el tratamiento de la enfermedad va por un lado y evitar el dolor del paciente va por otro. Fenómeno, eso es lo que quería que me digas. También podemos, diferenciar qué es curar de qué es sanar. Los cuidados paliativos ayudan a sanar a la persona, quiero decir que pueda liberarse de un montón de sufrimiento que puede evitarse, pero no quiere decir que la medicina vaya a poder curar todos los males, porque los seres humanos somos mortales y los médicos atienden a un ser humano que tiene un proceso de vida que termina con la muerte. O sea que hay cierto punto ciego en donde la medicina ya no accede y es ahí donde no tiene que soltar al paciente, sino acompañarlo a que termine su proceso vital. Claro. Perdón, hablemos ahora de esta esencia que es el dolor
y cómo manejamos el dolor y cómo aliviamos el dolor en un niño que resulta insoportable. Sí, a esto nos tenemos que enfrentar una serie de mitos. Primero, que los chicos el dolor es más tolerable, o que el dolor no deja ningún registro en la memoria, o que